que puede ocurrir en el mundo y cuál sería la mejor manera de abordarlo desde las posiciones que nosotros defendemos, ¿no? Y en este caso hoy, pues un área muy interesante que es el área metropolitana asturiana, que es un tema del que llevamos hablando muchos años, con pocos avances, y que es el claro ejemplo, y permitidme que esto lo haga aquí en este foro, de la falta de respuesta de la política hacia cuestiones que están sucediendo ahí fuera, que son realidades. Si cogiésemos los teléfonos móviles de las personas y le hiciésemos un seguimiento de cómo se mueven, podrían trazar perfectamente un área metropolitana que existe, que funciona, y que desde las administraciones pues seguimos con un reparto territorial y organizativo que corresponde pues bueno a épocas pasadas, ¿no? Y que no han dado respuesta a cómo los ciudadanos viven hoy en día. Hablo del área metropolitana por no hablar de otras muchas cuestiones, y que evidentemente pues eso genera ineficiencias, genera problemas y a veces frustraciones en la sociedad que ven cómo no se da respuesta a cómo ellos viven realmente, ¿no? Si vemos qué hacen las empresas privadas, y en serio somos un clarísimo ejemplo del área metropolitana. Bueno, pues la primera respuesta de área metropolitana que ha habido en Asturias fue el PRICA, cuando se colocó en Lugones. Yo creo que ese es un claro ejemplo del área metropolitana que alguien lo vislumbró hace muchos años y dijo, bueno, si yo quiero vender a un grupo determinado de personas, que es área metropolitana, me tengo que colocar aquí, porque la sociedad me demanda y tienen unos movimientos que yo tengo que estar aquí porque existe ya. En aquel momento alguien vio que existía un área metropolitana. Y hago esto siguiendo el comercio, porque el comercio es lo que siempre mueve más a las personas y responde a movimientos más racionales y de intereses de personas individuales o como sociedad. Si seguimos esa historia, el siguiente gran ejemplo de área metropolitana fue Parque Principado. Hubo un señor que yo no me cansaré de darle las gracias, aunque no lo conocí, y dijo, bueno, pues vamos a hacer aquí el mayor centro comercial de Asturias, y porque creo que hay un área metropolitana que funciona y que yo me tengo que implantar aquí. Y también se implantó en Siro y también se implantó en Lugones porque era el centro. Y si continuamos en el tiempo, la última actuación que hubo fue el centro de última milla de Amazon que se colocó en Meres, que es una evolución del comercio y de área metropolitana, que está en Meres, un centro de última milla de Amazon que da respuesta a las personas que compran por Amazon en Asturias. Y esto yo creo que es el gran ejemplo de lo que desde un punto de vista pragmático y sencillo se puede ver como el área metropolitana, que si vamos a las infraestructuras, pues qué decir, ¿no?, del área metropolitana, y aquí hay gente que sabe mucho más que yo, y ahí, como fue la Y, la primera gran obra de infraestructuras que es un área metropolitana clara, ¿no? Bueno, pues esto han pasado años y seguimos hablando de él. Yo no sé cuál sería la estructura que habría que darla, pero detrás del área metropolitana sin duda hay un cambio de reparto territorial que no se aborda y que habría que abordar porque corresponde a otros siglos y que, bueno, pues queremos seguir prestando servicios de calidad a los ciudadanos y de una manera eficiente, yo ya no digo eficiente, sino sostenible, que sea posible, pues evidentemente habría que también hablar del reparto territorial y de la estructura que hay de administraciones en esta comunidad y, bueno, y en España en general, ¿no? Bueno, no tiene sentido, ¿no?, que haya tantos ayuntamientos y haciendo todos lo mismo. Y luego, pues los servicios que hacemos, el éxito del área metropolitana yendo a los servicios, pues es Cadasa, es un gran éxito de área metropolitana, que al final son proyectos comunes que compartimos entre todos para poder hacerlo mejor y a un menor coste. Y si seguimos con área metropolitana, el consorcio de Cogersa yo creo que también responde a no solo área metropolitana, sino que mucho más, ¿no?, a colaboración entre ayuntamientos, que en el fondo yo creo que es muy parecido en muchos casos. Y bueno, pues eso es algo que está ahí pendiente. Se intentó hace 2 legislaturas avanzar en el área metropolitana. En este municipio firmamos un intento de inicio de algo que tampoco teníamos claro el qué, pero que sabíamos que había que construir algo. Bueno, quedó paralizado por lo que son siempre la presión de unas elecciones o de las posiciones de distintos políticos y sobre todo por el egoísmo de los ayuntamientos, que cuando estamos en los ayuntamientos tenemos poca visión de colaborar con otros ayuntamientos, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas. Entonces, bueno, agradeceros la presencia y la ponencia o la charla que van a dar, y creo que pues es súper interesante y necesaria. Así que, bueno, os dejo en mejores manos. Así que gracias a todos. Gracias. Cualquiera, del tipo que sea, de la orientación ideológica que sea, puede incorporar un conjunto de variables distintas, complementarias, diversas, enfrentadas, pero tiene siempre una constante.
debe tener siempre una constante. La constante, la exigencia ineludible, es el acopio de información cualificada, el conocimiento, lo que nos permite conocer los elementos que pueden componer un proyecto político que sea un análisis correcto de una realidad. En una Asturias que es inteligente, que piensa bien, como decía Ortega, pero que es intransitiva y que sigue siéndolo. Lo era cuando él lo decía y lo sigue siendo. Y que lo primero que se ve cuando se mira desde el Pajares es que no se ve nada. Estamos ante una realidad parecida. Estamos ante el debate sobre una realidad, sobre una ciudad real metropolitana, sobre un área o un espacio metropolitano. Seguramente a lo largo de esta discusión, y si participo en ella, aunque solo soy el presentador, y el único que es de pueblo porque vengo de corbata, os diré cuál es mi punto de vista sobre la reticencia a llamarla área metropolitana. Es una reticencia a su referencia jurídica que creo que es uno de los inconvenientes para que esto no funcione. Efectivamente, no se ve que hay una realidad metropolitana en Asturias que de construirla, de darle valor institucional, nos convertiría en la cuarta, tercera ciudad de España y en un ámbito de desarrollo económico y de proyección tremendo. Quizás esto va a ser lo que intentemos hablar o lo que intentarán hablar de por qué se necesita, para qué, cómo y en qué condiciones. ¿Quién va a hablar de esto? Bueno, van a hablar dos personas. Una de ellas es Fernando Rubiera, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y una de las autoridades en materia del desarrollo económico urbano, a través de sus publicaciones y de su conocimiento y de la suerte que yo he tenido de tenerlo de colaborador en un momento de mi responsabilidad política, del que aprendí mucho y del que estoy muy agradecido. Y Víctor García Oviedo, es arquitecto, urbanista. Esto de urbanista es algo relativamente reciente, de menos de un siglo. Yo les contaba en su día una anécdota del gran urbanista, el de los primeros, de Gabriel Alomar, un urbanista que hizo el plan de Palma, pero que escribió algún libro interesante sobre el desarrollo de las ciudades. Cuando fue a Barcelona a estudiar arquitectura, siendo un chico joven, y se encontró con un amigo en el Paseo de Gracia, y le dijo: hombre, Víctor, ¿qué tal? Bueno, pues mira, estoy aquí, me he matriculado en arquitectura, que voy a ser... Y le digo: pero ¿y qué especialidad? ¿A qué te vas a dedicar? Dije: quiero ser urbanista. Y se despidieron. Se encontraron unos días después. Y aquel señor, amigo de la familia, le dijo: me dejaste muy preocupado, Víctor. Me dijiste que quería ser urbanista. Y fui a casa y miré qué era eso. Y me encuentro con que urbanista es partidario del Papa Urbano. Víctor no es partidario del Papa Urbano y no sé si será de alguno. El urbanismo se ocupa del territorio, de los espacios, de los usos del suelo, de las estrategias, de los equipamientos, de las áreas metropolitanas. Así, sin más, y por ahora, tiene la palabra Fernando. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Pocas veces he tenido una introducción tan interesante. Muchas gracias. Y pocas veces he tenido un público o un auditorio tan fascinante. Quizá lo más inteligente que debería de hacer es hablar muy poco. Es lo que voy a intentar hacer, hablar muy poco para que tengamos oportunidad de que ustedes participen, porque creo que hay mucho más conocimiento acumulado en el otro lado que en este lado, por lo menos en lo que se refiere a mi parte. No sé si tenemos, porque tenía unas ilustraciones para poder proyectar. ¿Se ven por ahí o...? Bien. Bueno, yo iba a plantear creo que mi papel básicamente va a ser situar el debate. Creo que es lo que mejor puedo hacer, situar el debate
abrirlo y a partir de ahí construir conclusiones en colaboración entre todos nosotros, ¿no? Y para situar ese debate me he propuesto plantear 4 preguntas con sus 4 respuestas, al menos hasta donde yo pueda darlas, y una reflexión. A mí cuando veo este título me recuerda a los que sois de mi generación, 4 bodas y un funeral, tiene un poco de similitud, ¿no? 4 preguntas y una reflexión. Con las 4 preguntas planteo situar el debate y situarlo técnicamente. No, en la medida de lo posible no deslizo ninguna opinión o trato de no deslizar ninguna opinión en las preguntas, hasta donde es posible, porque en ciencias sociales es difícil abstraerse y realmente ser capaz de hacer ciencia pura donde no haya un sesgo por parte del que realiza la investigación. Pero en estas 4 preguntas trataré de hacer 4 aportaciones, 4 respuestas técnicas. La reflexión es donde abro ya una reflexión que sí que tiene una opinión y por lo tanto no tiene un especial valor. Creo que tiene más valor las respuestas a las preguntas, ¿no? Primera pregunta es situar de qué estamos hablando, porque muchas veces los debates surgen porque no tenemos claro a qué nos estamos refiriendo y cada uno estamos entendiendo una cosa distinta para una palabra. En este caso sería situar desde el punto de vista de mi disciplina, de la economía aplicada, de la economía urbana, qué es un área metropolitana, qué entendemos nosotros los economistas urbanos por un área metropolitana. ¿Para qué planteo eso? Pues para ir a la segunda pregunta. ¿Es el área central de Asturias un área metropolitana? Desde esa perspectiva de la economía urbana. Tal vez Víctor tenga una perspectiva distinta desde el urbanismo, pero no será muy diferente, me imagino. La tercera pregunta, en realidad ya anticipa un poco la respuesta que voy a dar a la segunda pregunta, pero es ¿cuál puede ser el coste de no articular institucionalmente el área metropolitana central de Asturias? De no articularlo, de no poner en marcha una estructura que permita aprovechar al máximo el área metropolitana central de Asturias. Aquí se deduce que la respuesta que les voy a dar a la segunda pregunta es que sí que es un área metropolitana, pero bueno, iremos llegando punto por punto, ¿no? Y la cuarta pregunta es ¿cuál es el potencial de un área, del área central de Asturias, el potencial que no estamos aprovechando plenamente? Hay una parte que sí que se aprovecha, pero que no estamos aprovechando plenamente. Eso me llevará a un resumen, unas conclusiones y ahí es donde abriremos la reflexión que creo que apuntará para abrir el debate, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿qué es un área metropolitana desde la perspectiva de la economía urbana, la economía aplicada? Bueno, pues esta es la definición más generalizada, la que más consenso consigue entre los economistas urbanos de lo que es un área metropolitana. Es una unidad local integrada con intensos flujos intradía. Flujos intradía son flujos básicamente del lugar de trabajo al lugar de residencia, pero también del lugar de trabajo al lugar de ocio, del lugar de trabajo al lugar de consumo, todos esos flujos intradía. Entonces, lo que tratamos cuando definimos esa unidad local integrada es definir un espacio donde quedan contenidos la mayor parte posible de movimientos intradías. Hay gente muy rara en el mundo y hay gente que vive en Asturias y trabaja en Madrid y que hace commuting con mucha frecuencia. Hay gente que vive en Asturias y trabaja en Bilbao. Esto ocurre, pero son porcentajes mínimos. Lo que tratamos de conseguir es que el 80, el 90% de la población esté integrada en ese espacio. Es decir, normalmente en la vida diaria, no en su ocio, no en sus vacaciones, sino en la vida diaria, sus movimientos quedan contenidos dentro de las fronteras de ese espacio, esa unidad local integrada, ¿no? Lo que ocurre es que esto tradicionalmente era el municipio. Es cómo se construyen los municipios, pero los municipios en España se han construido hace más de un siglo. Los municipios en España se han diseñado cuando la gente se movía a caballo o a carreta o andando, ¿vale? Y ir de Oviedo a Pola de Siero es exactamente un día, una jornada, ¿vale? Es así como se habían diseñado los municipios. Por lo tanto, lo que nos va a ocurrir es que esos espacios integrados ya no van a tener nada que ver con la planta municipal. La planta municipal ha quedado absolutamente obsoleta desde que existen coches, ya no otras cosas. Desde que existen coches ha quedado totalmente obsoleta y desde que existen autopistas, desde que existen otros sistemas de comunicación, radicalmente obsoleta, ¿no? Entonces, lo que nos ocurre es que el municipio ya no responde a esa idea en casi ningún sitio. Prácticamente ningún sitio responde a esa idea y de ahí empieza a surgir, por lo menos en aquellos lugares donde la dimensión es muy significativa, empieza a surgir la necesidad de identificar y tratar
esa unidad local integrada de la que hablamos ahí, ¿no? Es decir, básicamente, desde el punto de vista de los economistas urbanos, un área metropolitana sería un espacio donde el lugar de residencia y el lugar de trabajo coinciden para la mayor parte de los ciudadanos. Y esto es bastante importante desde varios puntos de vista. Muchos de ellos tienen que ver con la economía, pero otros tienen que ver con la política. Es decir, lo lógico es que donde trabajo y donde resido coincidan. Porque si yo elijo el alcalde donde resido, pero no donde trabajo, tengo un problema. Normalmente voy a hacer uso de las infraestructuras del lugar que trabajo, pero sin embargo no voy a poder influir nunca jamás en la política del lugar donde trabajo, donde paso la mayor parte de mi tiempo, porque luego me desplazo a otro lugar a residir. Y escojo un alcalde que no tiene nada que ver con mi vida diaria. Por ver un problema, pero no es más que uno, porque nos puede pasar exactamente dónde tributo yo. Si resido en Siero y trabajo en Oviedo, ¿a dónde tributo? A Siero, pero si he generado mi renta en Oviedo, a Oviedo, pero si estoy generando consumo en Siero, estoy generando actividad en Siero. Entonces, cuando consigo definir ese espacio integrado, resuelvo problemas fiscales, resuelvo problemas políticos y otros problemas económicos importantes, ¿no? Si defino ese espacio integrado. Si no considero ese espacio integrado, pues se me van acumulando una serie de disfuncionalidades, ¿no? Bien, esta sería la definición de área metropolitana. Desde ahí nos planteamos, hay muchas áreas metropolitanas, sí, tantísimas, que lo raro es encontrar un espacio que no sea un área metropolitana. Hay miles de áreas metropolitanas en el mundo y cientos solamente en Europa. Ese mapa refleja solo algunas de las áreas metropolitanas. Aquellas que están en rojo son las que están fuertemente institucionalizadas, tienen organismos de gobierno, tienen organismos institucionales. Las que están en amarillo son aquellas que no tienen esa estructura institucional. Entonces, más o menos es un 50-50 en Europa, y depende mucho del país y de las características del país para que haya una mayor tendencia a institucionalizar las características jurídico-administrativas, fundamentalmente, ¿no? Para que haya una mayor tendencia a institucionalizar las áreas o una menor tendencia a institucionalizar las áreas. No hace falta irse a Europa, en nuestro entorno hay montones de áreas metropolitanas alrededor, ¿no? Entonces, antes de entrar es decir, no somos, si fuéramos un área metropolitana, no somos lo raro sería que no lo fuéramos. Sería lo extraño que con la dimensión de población que tenemos aquí no fuéramos un área metropolitana, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta es eso: ¿es el área central de Asturias un área metropolitana? Bien, aquí viene un problema que es el que nos puede descolocar un poco, porque la mayoría de las áreas metropolitanas son áreas metropolitanas unicentrales o monocentrales. Hay un centro principal y el resto de unidades, algunas muy significativas, pero el resto de unidades se estructuran alrededor de ese centro principal. Pongamos la más cercana e importante que tenemos, Bilbao, es Bilbao y montones de municipios, algunos muy significativos, algunos de un tamaño muy relevante, pero montones de municipios que orbitan alrededor de Bilbao. Y este es el fenómeno más habitual. Pero igual que ocurre con las estrellas y los sistemas solares, hay circunstancias extrañas y hay circunstancias donde en vez de haber una estrella hay dos o tres, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Es un área metropolitana, pero que tiene movimientos muy complejos porque es policéntrica. Realmente los movimientos son tremendamente complejos porque hay gente de Oviedo que trabaja en Gijón, hay gente de Gijón que trabaja en Oviedo, hay gente de Avilés que trabaja en Oviedo, hay gente de Llanera que trabaja en Gijón y en Oviedo, hay gente que trabaja por las mañanas en Oviedo y por las tardes en Gijón. Podríamos encontrar, entre los 800.000 habitantes que están ahí, podríamos encontrar una cantidad de situaciones distintas que en el fondo reflejan ese policentrismo. Los movimientos son cruzados. Hay gente que va a trabajar a un sitio, a consumir a otro y a realizar ocio a otro, todo siempre dentro de ese espacio. Entonces es un poquito más difícil de definir que un área monocéntrica, donde tenemos claramente un punto central y cómo orbita todo lo demás alrededor de ese punto central, porque aquí tenemos 3 puntos y luego una serie de otros elementos que orbitan cambiando su órbita, especialmente los que están aquí en el centro, Siero, Llanera, etcétera, que están fraccionados entre Oviedo y Gijón, y que tienen movimientos en todas las direcciones. Bien, superada esa complejidad, que podríamos decir, vale, es una complejidad para los técnicos, es un poquito más difícil decidir qué municipios pertenecen y cuáles no, porque tenemos que alterar un poquito los criterios, porque no nos valen los criterios estándar, pero superado eso, y es fácil de superar, técnicamente es muy fácil de superar, superado eso, concluiríamos claramente, es un área metropolitana, pero es un área metropolitana policéntrica, ¿no? Es la única diferencia, con 2 centros muy fuertes, o un tercer centro muy relevante y luego una serie de satélites, algunos de ellos también cada vez más relevantes, ¿no?
y cada vez introducen más complejidad a la realidad de movimientos que existen ahí, ¿no? Bien, asumiendo entonces que el área central de Asturias es un área metropolitana de facto, esto es algo que prácticamente nadie, en el mundo académico nadie lo discute. Asturias es un área central, un área metropolitana, y en el mundo académico yo no he visto a nadie que lo haya discutido. En el mundo profesional, en el mundo económico, menos todavía. Todas las decisiones económicas que están tomando nuestras compañías importantes son decisiones asumiendo la existencia de un área metropolitana. ¿Dónde se ubica la sede central de reparto de Alimerca? No se ubica, no tiene una para Oviedo, una para Gijón, una para Avilés, identifica claramente el centroide y busca su ubicación en el centroide, ¿no? ¿Dónde se ubica Amazon? Se ha puesto como ejemplo. No, se ubica pensando en el mercado de Oviedo, el de Gijón. ¿Por qué? Cualquier empresa, incluso miren ustedes sus móviles y vean cómo dibuja Google Maps, nuestro espacio. Y pídanle algo a Google Maps y va a darle como misma respuesta, como parte de su ciudad, algo de Oviedo, de Gijón o de Avilés. Pídanle el McDonald's y le va a dar el McDonald's de Oviedo, de Gijón, de Avilés, de Siero, porque estos son los McDonald's que están en tu ciudad. No Google Maps, Apple Maps, Amazon, Alimerca, no hay que irse a las grandes compañías, han identificado claramente que esto es un área metropolitana desde hace mucho tiempo. No son decisiones que Alimerca no ha tomado esta decisión hace un año. Hacía mucho tiempo que han tomado estas decisiones de comprender que es una área metropolitana. Luego, en el mundo académico no hay discusión, en el mundo económico, en el mundo empresarial, menos todavía, ¿no? Es un área metropolitana, compleja, eso sí, compleja, pero un área metropolitana. Bueno, asumiendo esto, si alguien quiere discutirlo, después podemos entrar en ello, pero asumiendo que es un área metropolitana, entonces, ¿cuál sería el coste de no articular este área metropolitana, de no disponer de unas estructuras que permitan orientar, planificar este área metropolitana? Es decir, ¿cuál es el coste de seguir como estamos? Es como estamos ahora mismo, donde no existe ningún organismo que vele por el conjunto del área metropolitana. Bien, pues podríamos pararnos a pensar, y tengo que ser breve para el bien de esta sesión, pero siempre que tenemos una gran ciudad, y aquí lo que tenemos es una gran ciudad, asociado al tamaño urbano se disparan unos costes y se disparan unos beneficios. Lo que tratamos siempre es de conseguir que los beneficios estén por encima de los costes. Eso es lo que buscamos. Si planificásemos el área metropolitana, lo planificaríamos para minimizar los costes y amplificar los beneficios. Y si conseguimos eso es cuando le sacamos el máximo rendimiento al área metropolitana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los costes que se pueden generar? El primero, el más evidente, y además no tenemos que suponerlos como si estuviéramos proyectando, si esto sigue creciendo ocurrirá esto. No, es lo que está ocurriendo, es lo que según salgamos de aquí es lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos un modelo de movilidad muy ineficiente y muy insostenible, donde se ha apoyado fundamentalmente en el vehículo privado y se ha exagerado el uso del vehículo privado y de la Y, ¿no? La Y, que es precisamente la que articula el área metropolitana, es ahora la que lo está saturando, en la medida que lo que hemos hecho en la Y es añadirle y añadirle carriles, añadirle y añadirle entradas, en vez de haber diseñado un modelo de transporte alternativo más eficiente o más sostenible o menos contaminante, ¿no? El primer enemigo, y no sé si Víctor estará de acuerdo conmigo, pero el primer enemigo de la ciudad es el coche. Cuando las ciudades están invadidas por los coches, suelen ser menos habitables, menos interesantes. Esto es extrapolable a un área metropolitana. Si un área metropolitana, la movilidad básica fundamental es a través del coche, es más insostenible, es más ineficiente y es también menos igualitario, favorece menos la equidad social, porque el coche y todos los costes que están asociados al coche suelen ser algo de la clase media alta, ¿no? De manera que la clase media baja tiene menos acceso y también la gente que tenga algún tipo de disfuncionalidad, hacia donde va todo el mundo. No es necesario tenerla de partida porque todos vamos a tener algún tipo de discapacidad, ¿no? Bueno, entonces, ese sería el primer problema. El segundo problema es que tenemos un crecimiento urbano que está carente totalmente de planificación. Se está abusando en Asturias de la dispersión urbana, lo cual es lógico. Desde la lógica individual,
Si yo tengo que elegir dónde vivir y por las mañanas trabajo en Oviedo, por las tardes voy a hacer ocio a Gijón y compro en Siero, lo más inteligente es que viva en un sitio donde además el precio de la vivienda sea más bajo, pues en un chalet, en una zona intermedia, en un espacio. Con lo que las ciudades van dispersándose tremendamente. Y lo que tenemos es tres ciudades bastante compactas y luego un espacio intermedio tremendamente disperso, ¿no? Del que luego va a ser muy difícil dar marcha atrás, del que ya es muy difícil dar marcha atrás, ¿no? Se toman decisiones que son contrarias unas a otras, es decir, y esto lo hemos comentado alguna vez Fernando y yo, muchas veces los municipios han trabajado buscando su óptimo y consiguen su óptimo, pero los óptimos locales conducen a un pésimo global. Y eso es lo que está pasando. Óptimos locales están conduciendo a un pésimo global. Estamos optimizando Siero, optimizando Gijón, optimizando Oviedo, pero conduciendo al área metropolitana hacia algo bastante alejado del óptimo y bastante próximo al pésimo, ¿no? Empiezan a surgir duplicidades, falta de coordinación en distintos tipos de políticas, en distintos tipos de infraestructuras, que tienen que estar totalmente coordinadas para que funcionen, y esas duplicidades tienen dos costes: el coste de tener dos veces algo, cuando a lo mejor no lo necesitábamos dos veces, o tres veces, o cuatro veces, pero hay un coste mayor incluso, el coste de que uno cancela al otro. Es decir, la existencia de tres palacios de congresos cancelan entre sí y al final ninguno de los tres funciona. La existencia de varios parques científicos y tecnológicos se cancelan entre sí y al final ninguno funciona o uno tarda mucho en arrancar, ¿no? y los otros no acaban de funcionar. Mientras que coordinándolos tendríamos la dimensión perfecta para que todas las infraestructuras pudieran funcionar y estar realmente optimizadas, ¿no? Esto ya empieza a ser un poco, aquí hay que poner un poco de capacidad de imaginación, pero no estamos aprovechando el potencial laboral y creativo que existe en esta escala metropolitana. No estamos trabajando con todo el potencial que tenemos y tampoco nos estamos logrando posicionar internacionalmente. Muy poca gente conoce Asturias fuera de España. Por supuesto, la mayor parte de la gente conoce Madrid y Barcelona, empieza a trabajar y conocen Bilbao, conocen Sevilla, pero muy poca gente conoce Asturias, y lo acaba de decir Fernando, y es cierto, somos la cuarta, quinta ciudad más importante del país si nos vemos como un área metropolitana, ¿no? Pero la gente conoce Sevilla, la gente conoce Bilbao, la gente conoce Valencia, la gente conoce Zaragoza. Es bastante más pequeño que nosotros si nos consideramos área metropolitana, pero Asturias no existe y no se proyecta como una realidad urbana, competitiva, eficiente, moderna, avanzada. Se proyecta. Está muy bien que construyamos la identidad regional a través de lo rural, es fantástico, todas las regiones hacen esto y construyen su identidad regional a través de lo rural, pero proyectamos esa imagen fuera. Entonces, para la mayor parte de gente de Madrid que no ha venido frecuentemente a Asturias, Asturias es un lugar de vacas y montes, ¿vale? Y no existe ninguna ciudad relevante en Asturias, es una zona de aldeas y no existe. Deberíamos ser capaces de proyectar una Asturias moderna, competitiva, avanzada, urbana, en el fondo, ¿no? Una Asturias fuertemente urbanizada y fuertemente competitiva, ¿no? Y por último, y lo pongo último intencionadamente, no podemos aprovechar los recursos europeos abundantes en otro tiempo, cada vez menos abundantes, pero abundantes en otro tiempo, para impulsar el desarrollo de áreas metropolitanas. Esto fue durante varias décadas una prioridad de la política regional europea, el impulsar las áreas metropolitanas, porque eran conscientes de que las áreas metropolitanas son un motor de crecimiento. Y hubo planes muy fuertes en los que Asturias no pudo entrar, no pudo aprovechar, ¿no? Lo pongo lo último intencionadamente, porque lo importante no es que no hayamos podido aprovechar los fondos, lo importante es que no hayamos tenido el desarrollo metropolitano y para el que hubiera venido bien tener un refuerzo de fondos para impulsarlo un poquito más rápido, ¿no? Quiere decir, no me preocupa demasiado no tener fondos, lo que me preocupa es que no hemos tenido las ideas que hayan permitido cargar el carro de los fondos, ¿no? En otros casos sí, o sea que no ha habido escasez de fondos, ¿no? Pero hemos perdido la posibilidad de aprovechar estos recursos, ¿no? Bien, estos serían los costes que tendríamos por no tener una estructura durante todos estos años, no haber tenido una estructura de área metropolitana.
la que sea, eso es mucho más complejo que definir cuál es el área metropolitana, mucho más complejo es definir qué estructura deberíamos de tener. Pero el no pensar como área metropolitana, el no articularnos como área metropolitana, pues nos está arrojando estos costes. ¿Cuáles son los potenciales beneficios que tendríamos? De nuevo, ahora buscaríamos cómo podríamos. Básicamente podemos tomar esta lista, es una lista breve, podría ser mucho más extensa, y darle la vuelta a cada uno de los puntos. Por ejemplo, el modelo de movilidad. Podríamos desarrollar un modelo de movilidad intrametropolitano mucho más sostenible y eficiente. Podríamos tener un metro, que es el modelo de movilidad óptimo para un área metropolitana. Tenemos prácticamente la infraestructura disponible, solamente hay que integrarla y ponerla a funcionar, ¿no? Podríamos desarrollar un modelo de crecimiento urbano planificado que evite la dispersión y que actúe sobre los precios de la vivienda. Me paro aquí un segundo nada más porque hoy por hoy es uno de los temas clave, la vivienda, ¿no? Lo importante no es que en ciertos puntos de nuestras ciudades se esté disparando el precio de la vivienda. Lo importante es garantizar que exista lugares bien comunicados y con un precio de la vivienda muy accesible. Quiere decir, el problema no es que en la Plaza América de Oviedo o la zona del Parque Isabel la Católica de Gijón los precios se hayan disparado. No, eso no es un problema, eso es las consecuencias del mercado, se identifican los lugares y no es un problema. No todos tenemos que vivir en la Plaza América o en el Parque Isabel la Católica. Lo importante es que no hayamos hecho uso de toda la disposición de espacio urbano existente en el área metropolitana para contener los precios. Y en Asturias los precios de la vivienda no son todavía un problema, en comparación con el resto de España, pero probablemente lo serán muy pronto, y podemos utilizar pues una planificación urbana a escala metropolitana para poder, y unida a un modelo de movilidad súper eficiente para poder contener los precios de la vivienda, ¿no? Se pueden eliminar duplicidades, falta de coordinación, optimizar infraestructuras, se puede aprovechar el potencial laboral y creativo y se puede generar un posicionamiento internacional fuerte y sólido de un espacio urbano competitivo que dispone de todos los ingredientes, absolutamente todos los ingredientes, para ser un ecosistema muy potente en las cuestiones que ahora son fundamentales, en ciencia, innovación, tecnología, etcétera. Pero uno de los elementos fundamentales para disponer de un ecosistema científico potente es que esté apoyado en un espacio urbano grande. No hay ningún ecosistema científico potente apoyado en espacios urbanos pequeños. Están todos apoyados. Cuando hablo de espacios urbanos grandes, es espacios de más de 500.000 de habitantes. No necesitamos que sea Madrid, nos basta un espacio de más de 500.000 de habitantes, pero no basta una ciudad de 300.000, no es suficiente, ¿no? De acuerdo con todos los estudios que se han hecho hasta ahora, ¿no? Y finalmente, pues ya sí podríamos aprovechar los recursos europeos para desarrollar el espacio metropolitano, ¿no? Bueno, voy concluyendo. En el fondo, ¿cuál es el potencial del área metropolitana? Hay un par de estudios a los que quisiera hacer referencia, uno muy bueno y uno muy malo. Les dejo que cada uno estime cuál es el muy bueno y el muy malo. Hay un informe de la OCDE de 2015 que analiza prácticamente todas las áreas metropolitanas de los países occidentales, los países que forman parte de la OCDE, analiza prácticamente todas las áreas metropolitanas y encuentra, primero, que solo un tercio de ellas no están armadas institucionalmente. Es decir, somos la excepción, no somos la regla. Lo habitual es que las áreas metropolitanas se armen institucionalmente, se estructuren, se organicen y tengan un aparato organizativo de algún tipo. Solo un tercio no está armado institucionalmente, 2 tercios están en el mundo occidental, 2 tercios de las áreas metropolitanas están armadas institucionalmente. Pero lo interesante de este estudio es que compara la evolución económica de los espacios armados institucionalmente frente a los espacios metropolitanos no armados institucionalmente, y la evolución viene a ser algo así, ¿no? Los no armados se estancan o crecen muy moderadamente y los armados tienen una dinámica de crecimiento, ¿no? De ahí concluyen que armarse institucionalmente en un espacio metropolitano suele resolver ciertos problemas importantes que frenan el crecimiento y suele impulsar ciertas políticas que aceleran el crecimiento, ¿no? El otro estudio, ahí dejo juzgar cuál es el bueno y cuál es el malo, el otro estudio es uno que hicimos nosotros ya hace bastantes años y el que Tachi en muchas ocasiones ha hecho referencia, y que es el famoso estudio del 10%, ¿no? En el que nosotros básicamente con una metodología avanzada, pero de manera muy intuitiva, lo que hacíamos era comparar
el espacio metropolitano de Asturias con otros espacios metropolitanos similares de Europa. Similares, entre comillas, porque lógicamente no hay dos cosas similares en economía regional, pero lo más parecido que podíamos encontrar a Asturias en Europa, y lo comparábamos. Y comparábamos las dinámicas de crecimiento que había tenido Asturias con las dinámicas de crecimiento que habían tenido otros espacios que sí estaban armados institucionalmente y que sí que funcionaban. Y lo que veíamos es que trasladando el potencial de crecimiento que identificábamos en otros espacios similares al caso de Asturias, en una década podíamos impulsar la productividad en un 10%. Esto es muchísimo, es muchísimo. Se estima que la capacidad que puede tener la inteligencia artificial de incrementar la productividad en los próximos 5 años es un 3-4%. Si estamos diciendo que armar institucionalmente Asturias podría disparar nuestra productividad en un 10%. ¿Por qué? Porque en realidad es una situación parecida a la que podía tener España en los años 70, donde existía una realidad que estaba contenida y que no se le estaba dejando explotar, y en el momento que entra la democracia esa realidad explota y crece muy por encima de lo que se esperaba que podría crecer, simplemente porque en el fondo se le estaba reteniendo antes, ¿no? Pues creo que es un poco lo que está pasando con el área metropolitana de Asturias, ¿no? O lo que estaba pasando, porque ahora voy a la parte final, ¿no? Bien. Y para ir terminando, como estas charlas son 2050, 2050 sabe Dios, o sea, qué pasará en el 2050, pero en el 2030, para no aventurar tanto, la gran transformación que va a venir es a través de la digitalización y de la inteligencia artificial. Me cuesta saber hasta qué punto la inteligencia artificial va a ser un plus, o va a ser una de estas cosas como tantas ha habido que no va a transformar tanto como pensamos, o realmente va a ser una revolución. No lo sé, ¿no? Pero pongámonos en el caso de que sea una revolución, menor, pero que sea una revolución, que vaya a transformar realmente profundamente nuestras economías. Bueno, nos vamos a meter en lleno ahora en nuestro grupo de investigación justo en estudiar esto, y lo que hemos visto hasta ahora es que la inteligencia artificial constituye un riesgo enorme para los territorios pequeños, en términos urbanos. Para aquellos espacios que son ciudades pequeñas, la inteligencia artificial va a suponer una destrucción de empleos muy fuerte. Mientras que para aquellas ciudades que constituyen realidades urbanas grandes, va a ser un motivo de generación de empleo. ¿Por qué? Muy sencillo, todas las empresas de inteligencia artificial lo que necesitan es una variedad de profesionales, una variedad de conocimientos enorme, ¿no? Y necesita combinar esa variedad de conocimientos. Pensamos que diseñar sistemas de inteligencia artificial simplemente necesitamos programadores. No, eso es una parte pequeña. Necesitamos diseñadores, necesitamos artistas, necesitamos expertos lingüistas, necesitamos historiadores, necesitamos de todo, porque se alimenta de todo y necesita alimentarse de todo, ¿no? Entonces es verdad que por debajo de todo el sistema están los programadores y los matemáticos y los físicos, pero por encima del sistema, alimentando el sistema, necesitamos una variedad de profesiones y una variedad de conocimientos a la que solo podemos acceder desde mercados urbanos fuertemente cohesionados, donde podemos disponer de un especialista lingüista en griego clásico, al mismo tiempo que un especialista en historia del arte, al mismo tiempo que un arquitecto, al mismo tiempo que un diseñador, y todos estos son los que en distintas componentes de la inteligencia artificial, un ingeniero por supuesto, van a ir contribuyendo a esto, ¿no? De manera que los centros de desarrollo de la inteligencia artificial van a estar en las grandes ciudades y desde ahí van a proveer los servicios que destruirán empleos en las pequeñas ciudades o en las zonas rurales. Más en las pequeñas ciudades. En las zonas rurales la inteligencia artificial va a llegar menos intensamente, ¿no? Pero en las ciudades intermedias simplemente recibirán los servicios, ¿no? Y de repente pues no necesitaremos servicios jurídicos en Oviedo porque nos los proveerá una IA, ¿vale? Y no necesitaremos consultoría contable en Oviedo porque lo proveerá una IA, ¿vale? Pero el diseño de esa IA va a estar fundamentalmente en Madrid, ¿no? La única manera de entrar como ganadores en este nuevo mercado que se va a abrir es desde el tamaño urbano, disponiendo de una realidad con toda esa diversidad de conocimientos perfectamente integrada, ¿no? Bueno, pues voy al resumen y la reflexión final porque creo que me he excedido un poquito, que no he sido prudente e inteligente, tendría que haber sido más rápido para disponer de tiempo para el diálogo, pero el resumen, la reflexión final. El resumen es: Asturias es una área metropolitana integrada, su crecimiento no está siendo ordenado y planificado hasta el momento,
la idea de desarrollar una propuesta de área metropolitana sirve para promover un proyecto ilusionante para la región, puede integrar todos los elementos de cualquier proyecto ilusionante para la región, cualquiera de las cuestiones que podemos pensar puede integrarse alrededor de esta idea y, por lo tanto, la institucionalización y el impulso de la área metropolitana tiene un gran potencial. Bien, hasta ahí el resumen, la reflexión, 4 bodas y un funeral, el funeral, la parte final de la reflexión. Bien, esto es lo que yo creía firmemente y sigo creyéndolo cada vez menos firmemente hasta ahora, pero empiezo a tener esta reflexión. Esta es una noticia de 1971. En ese momento ya se estaba hablando del área metropolitana central de Asturias. Si hacemos un repaso, encontraremos noticias de este tipo en los 70, en los 80, en los 90, en el 2000. Si se hubiera hecho el instrumento de institucionalización del área metropolitana en cualquier periodo anterior al 2000, hubiera sido espectacular, hubiera sido algo impresionante, ¿no? Porque tendríamos un espacio abierto, completamente nuevo, sin desarrollar, para construir una realidad diferente, ¿no? ¿Cuál es el problema desde mi punto de vista? Que pasa el tiempo y el tiempo no pasa sin consecuencias. El área metropolitana se va construyendo, se va consolidando y empezar a pensar en planificar algo que ya está consumado empieza a ser un poco extraño, empieza a ser un poco, yo veo ya disfuncional, ¿no? Es decir, cuando Montecerrao, no sé cuántos de aquí sois de Oviedo, de la zona de Montecerrao, pero cuando Montecerrao eran todos praos y no había nada, ahí podías poner toda la imaginación y podías imaginar dónde iba a ir un gran gimnasio, dónde iba a ir un gran parque, dónde iba a ir los edificios, lo podías planificar todo. Claro, si de repente alguien me dice, vamos a planificar Montecerrao, pero si Montecerrao ya está construido, quedan 2 solares nada más, ¿no? ¿Ahora qué vamos a hacer? vamos a planificar el qué, si este barrio ya está consolidado y ya está cerrado, ¿no? Pues esto es lo que creo que cada día pasa más con el área metropolitana. Yo entré en este tema en el 2007, porque trabajábamos estos temas. Hace bastante tiempo que ya no los trabajamos. Hacia el 2014, 2015 ya dejamos de analizar temas de áreas metropolitanas porque ya en el mundo académico es algo obsoleto, bastante obsoleto, ¿no? Entonces, pasa muy rápido el tiempo y seguimos estancados en el mismo debate. La vez que hemos estado más cerca ha sido gracias a este señor que preside esta mesa, en donde por muy poquito se construye un área metropolitana con una estructura fascinante y que hubiera tenido efectos. Llegaba tarde, siendo sinceros, llegaba tarde, pero llegaba, llegaba. Entonces la cuestión es, desde este intento, ¿cuánto ha pasado ya? Han pasado ya 7 años. 18. 7 años. No, son 7 años. 7 años las economías se transforman radicalmente y cambian por completo. Entonces la cuestión es, ¿tiene sentido hoy en día seguir reflexionando si debemos de construir un área metropolitana? Y ahí es donde debemos, claro, el instrumento de institucionalizar área metropolitana sirve para planificarla. ¿Cómo vamos a planificar algo que ya está consumado en un 80%? y que le queda muy poco margen de desarrollo, ya le queda muy poquito. ¿Cómo vamos a planificar eso? Entonces, básicamente lo que creo es que ya no es tiempo de reflexión o de debate, es tiempo de acción rápida, ¿no? De acción muy rápida, y de identificar ya no hacia dónde queremos conducir el área metropolitana, porque ya está conducida hacia donde las fuerzas del mercado la han llevado. Ya la ausencia de política ha dado pie a que el mercado haya resuelto el problema y normalmente, y eso es extraño que lo diga un economista, pero normalmente el mercado resuelve muy mal los problemas, ¿vale? Sobre todo los de bienes escasos como el suelo, los resuelve muy mal, ¿no? Entonces, ya está, el mercado ha resuelto el problema en su mayor parte y entonces yo creo que ahora es un momento de identificar los problemas del área metropolitana y actuar directamente sobre ellos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Yo veo 2 muy claros: la movilidad y la planificación urbana, la planificación de la vivienda, ¿no? En donde podemos utilizar, pero que están muy unidos, ¿no? Pero ya otros aspectos ya están sobrepasados por el propio desarrollo que ha tenido de manera libre el área metropolitana. Pero esto, ahí sí que es una reflexión para abrir el debate, pero creo que es el momento de actuar y de actuar con políticas muy concretas, casi quirúrgicas,
que intervienen en problemas muy claramente definidos, los tratan de corregir y salen. Entran otro problema, corrigen y salen. Creo que este es el momento de actuar así. Simplemente esto es lo que os quería plantear y abrirlo al debate ahora. Muchas gracias. Bueno, le daremos otro punto de vista complementario de un partidario del Papa Urbano, de un urbanista. Gracias, Fernando. Contigo empezó todo. Yo vengo a vender un libro. Y el libro se titula Ciudad-Región, modelo territorial autonómico del Principado de Asturias. Buenas noches. Voy más allá de Fernando. En todos los grupos, nosotros somos un grupo que se conformó en torno a Fernando, que se llama el Grupo Proyecto. Yo estoy evidentemente en el ala izquierda, solo faltaba. Y yo voy mucho más allá. Yo defiendo la ciudad-región como algo que está latente y que desde ella hay que conformar la región metropolitana de Asturias. Los que crean en el Estado de las Europas, pues, es su problema. Yo solo creo en las regiones económicas y culturales en Europa. Para mí la ciudad, que es el mayor invento, creación de la humanidad, es una máquina económica y es un artefacto cultural. Y sobre ella hay que articular cualquier política mínimamente, me da igual lo que digan los liberales, me da igual lo que digan lo que sea, mínimamente de izquierda. Porque es el único espacio real donde se puede combatir, no lo que decía Fernando, porque entonces le tengo que corregir, porque son los dos grandes problemas. Yo le llamo accesibilidad, que es movilidad y transporte público, pero por encima de él está las rentas de posición. La ciudad tiene un problema que es las rentas de posición. Y a eso es para lo que vengo a vender el libro. Para hacerles ver o haceros ver que no lo voy a conseguir, porque dicen los neurobiólogos que, bueno, a los 20 años se te incrusta algo en el cerebro y ya no lo sacas en el resto de la vida. Bueno, por lo menos lo intento, porque pesado soy bastante, quien me conoce, y cabezón en el doble sentido, volumétricamente y funcionalmente. Vamos ahí. La ciudad en Asturias, que es algo que todo el mundo pasa por encima de ella y nace como ciudad, porque es una ciudad con las Asturias de Oviedo, con lo cual el modelo es justamente a la inversa de cómo se ha conformado en el siglo XIX, porque cuando estamos hablando de los concejos, estamos hablando de 1833, cuando hace 40 años ya queremos cambiar la Constitución. O hay alguien que dice que se cerró la Constitución con el golpe de Estado. Pero ¿cómo es esto? Vamos, la transición, si seguimos continuamente, la ciudad está continuamente mutando, está continuamente cambiando, está continuamente adaptándose a las circunstancias. Pero es el invento, el único invento, perdón, más que invento, la única creación social para conseguir los grandes objetivos de la sociedad, que es la cohesión social, y tan traído y llevado, porque claro, aquí todo el mundo habla del estado del bienestar, habla de la vivienda, pero parece que se construyen en el aire, y se construyen en la ciudad, y no en cualquier parte de la ciudad, sino en determinados lugares donde la accesibilidad es posible para todas las capas de la población, o por lo menos algunos defendemos eso. Asturias tiene una cosa que es única en la península ibérica. Su ciudad no es la ciudad franquista que nos metió a Rese, que por cierto, tristemente era de mi pueblo y le tenemos allí significado, del 57 al 60, cuando fue ministro de Vivienda. Él decía que la ciudad era un lugar central y que todo era periferia, y que había que hacer vivienda como fuese y que luego ya veríamos cómo hacían la urbanización, porque primero había que acoger a todos los que venían a la ciudad, fundamentalmente, obviamente, Madrid y Barcelona. Bueno, pues la ciudad, para mí y para el grupo en el cual estamos trabajando en Asturias, es un sistema en red, pero es curioso, más bien es un sistema integral de sistemas en red, para decirla entera, de ciudades, de villas y de aldeas. Y están conectadas en red con sus territorios adheridos, que es o rural o
periférico, algunos le llaman periférico, periurbano, como lo queramos, o rural urbano. Pero esa es la ciudad. La ciudad no es un lugar central que todo lo que tenemos metido, yo creo que lo tenemos hasta en el sistema límbico, en el más bajo, en el de las emociones, que todo el mundo cuando piensa en la ciudad, piensa en la ciudad medieval, que es una muralla y coronas alrededor. Pues no. Asturias no. Y eso es un lujo. Y es una oportunidad. Y es un potencial inmenso. Es una fortaleza. Porque hacer vivienda no es el coste de lo material, es el coste del soporte. Y eso se llaman rentas de posición. Si tenemos una ciudad policentral, como es todas estas, podemos intervenir estratégicamente en muchos lugares. Es decir, tener muchos centros. Nunca vas a poder competir con el centro de Oviedo si quieres vivir en Oviedo. En la calle Uría valdrá lo que valga. Pero si tú tienes un problema de accesibilidad a vivienda, no te pongas a competir. Yo no discuto, y eso no es el tema por el que vengo hoy, porque vengo más con una visión general que particularmente. Es más, vengo con una visión claramente política y que nadie se asuste o que nadie, dejémonos de asustar de utilizar política que viene de polis, viene de ciudad, que aquí parece que no solo es que produce sarpullido. Entonces, al final de cuentas, lo que consiste es analizar lo que es Asturias o lo que queremos que es Asturias, conformar un modelo que para mí es el de la ciudad-región y desde la ciudad-región, como he dicho antes, llegar a la región metropolitana, pero conformando el modelo autonómico que está sin conformar como una región metropolitana. Las uniprovinciales, y en el caso de Asturias, tiene dos almas, el de la Diputación y el de la Comunidad Autónoma. Debe ser muy difícil conformar la Comunidad Autónoma, porque todavía seguimos en el modelo del 19, que Asturias se entiende como la suma de los concejos, cuando debería ser desde arriba para abajo. Es justo al revés de cómo se ha hecho. Y con perdón, expresidente, porque yo sé que ibas por otro lado, pero al final de cuentas, quiero decir, estamos donde estamos. Esa mirada desde arriba, holística, para ir luego buscando, que no suprimiendo a los concejos, cada concejo es un mundo, es una suma de parroquias con sus capitales parroquiales y con sus centros, que generalmente son villas, y se estructura un sistema que a su vez se une con otro sistema y a la vez se une con otro sistema y conforma una ciudad. Sé que es difícil hacer ver, porque bueno, esto es como cuando en la transición, ya me refiero a los años, digamos, próximos a las primeras elecciones, y que las discusiones eran eternas, y estábamos hasta las 3 de la mañana, entre otras cosas, más que discutiendo, tomando gin tonics, y había uno de la cuadrilla que acababa diciendo, a mí, aunque me lo demuestres, no me lo creo. Entonces, en esto estamos exactamente igual. Pero, hacerme caso, si vemos la ciudad de otra manera, es muy beneficioso para lo que perseguimos, porque es instrumental. La ciudad nos sirve para vivir mejor, para tener seguridad física, tener libertades, tener estado de bienestar, tener esto, tener lo otro. Para eso se hace ciudad. Pero sobre todo y fundamentalmente, y eso es lo más importante, es para dirimir conflictos, llegar a acuerdos y consensuarlos. Y yo, desde la política, hoy, no sé otros, pero estoy preocupado, que no vencido, que lo que tenemos encima de la mesa, unos le llaman neoliberalismo y otros le llaman populismo. Yo creo que es lo mismo, está todo junto. Se quieren llevar por delante todo. Y el único reducto no son los estados, no, son las ciudades. Y por eso yo permanentemente, por eso soy el coñazo de las ciudades, pero tienen que ser ciudades instrumentales para defendernos contra eso que es que lo quieren desmontar. Que hay un intento sistemático de desmontar todo el estado de bienestar es una obviedad. Ahora venía con un académico de la universidad que quieren desmontar la universidad, es una obviedad. Solo hay que poner un ejemplo. Son capaces de regalar en un centro cívico de Oviedo unos locales, estará en una universidad, en un centro comercial. Pero alguien ha pensado lo que es una universidad. Estamos todos chiflados. ¿Pero de qué vamos? Pues es como decir, no, por encima de lo bueno y lo humano, el designio divino es que lo privado está encima de lo público. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho semejante pijada?
Todo eso, todo, viene en la ciudad. ¿De acuerdo? Bien. Centrándonos ahí, vamos a intentar, con 3 o 4 retazos, si no demostrar, que para eso están los académicos, es la ventaja que tengo, como no soy académico y prácticamente no soy casi nada, puedo decir lo que quiera porque y no defiendo a nadie, puedo decir libremente lo que me da la gana sin apoyarme en datos ni en nada. Pero sí que de alguna manera me puedo apoyar en conceptos. Asturias se conforma en 3 periodos desde la ciudad. De una ciudad que nace como una ciudad que podríamos decir dispersa, cuando aparece en el siglo VIII, Oviedo y sus Asturias, por eso digo que viene desde arriba. Asturias no viene desde abajo de la suma de concejos, viene desde arriba y se estructura. Es decir, el concepto de ciudad-región ya está en su propia fundación. Aunque ahora viene Cepi, que es un cachondo, y dice que no, que el centro está en Siero. El centro está en Oviedo, artista. Está en Oviedo. Entonces, al final de cuentas, desde ahí se arma todo el tenderete. Y ese tenderete nos permite que todas esas redes que se van apareciendo aldeas que con el tiempo se transforman en villas porque consiguen fueros, posteriormente en ciudades. Pero la red nace desde el origen. Eso no pasa en la península ibérica en ningún sitio. Ni siquiera en Euskadi, que todo pasa en Euskadi. Ni siquiera en Euskadi. A lo más podría pasar en Bilbao, pero en Euskadi nunca. Entonces, a lo que voy, desde eso, desde el principio, que es disperso, ya mantiene una cohesión que no existe en otros sitios. Es decir, tenemos unos mimbres, una estructura, un sistema de sistemas que nace desde el origen. Cuando se implantan los concejos, que son delimitaciones para muchos meramente, bueno, incluso ficticias, o que por cierto, del Burgo, cuando en 1833 hace la delimitación de los concejos, no sé cómo lo hizo, pero es un artista, porque ahora para hacer cualquier cosa tardamos 12 años, para hacer un plan 10 y para gestionar los otros 10, que son 20 años para hacer un plan de un municipio, y llega un artista desde Madrid, joder, y se hace todos los 78 concejos y además define la provincia. Eso que aparece en 1833, y Oviedo, que antes era todo, lo convierten en capital de provincia y demás, es desde arriba, no desde abajo. Y ha quedado en la memoria colectiva que Asturias es la suma de concejos, que es la Diputación. Y no es la Diputación foral. Y por si alguno tiene dudas, las diputaciones forales en Euskadi, o por decirlo de alguna manera, en los territorios históricos, que me gusta mejor decirlo así, ellos tienen muy claro que sí, que cubren las necesidades sociales. Pero ¿alguien se ha parado a pensar por qué tienen la Y ferroviaria? ¿Cómo lo han conseguido por aquello que decía Arzayus de arrear y recoger? Claro que la pasta la ha conseguido gracias a ETA, eso está claro. Pero ellos quieren hacer una ciudad vasca y esa es la Y ferroviaria. Si ellos quieren hacer eso, de alguna manera, es porque sus territorios se lo permiten desde su propia historicidad, que es todo lo que conlleva el cupo y toda esa historia que no voy a entrar. Bueno, pues Asturias es desde arriba, no desde abajo. El hecho de que sea desde arriba nos permite planificar los 2 grandes problemas, que es el de accesibilidad, que para mí es movilidad y transporte público, y por otro lado el de las rentas de posición para abordar el problema de la vivienda. No es lo mismo decir, no, porque además cada concejo quiere solucionar el problema de la vivienda por él mismo. Perdona un momento, pero si tú ahí al lado, en el borde, y ahí tú de eso sabes un montón porque estás en el borde, por eso no sabes muy bien dónde andas, es decir, si estás en un lado estás en el otro, si eres carne o pescado, pero bueno, ahí estás, en el medio, y por eso te da esa visión que es de otra cosa que se produce mucho en Asturias, que son los sentidos de entidad, que mucha gente, y sobre todo en las cuencas, que muchos lo conocéis, no muchos, sino todos lo conocéis mejor que yo, la gente no es de Langreo, no, es ni siquiera de la Felguera o de Sama o de Miera, no, es del pueblo, ni siquiera de la parroquia además. Es decir, las áreas de entidad asturiana están muy ligadas a lugares concretos, muy concretos, y los concejos les aparecen casi como si de comarcas se tratasen porque es la agrupación de parroquias. Por eso aquí nunca se podrá hacer para esto comarcas, nunca. Es una cosa que es literalmente imposible. Entonces, desde esa concepción desde arriba que nos permite armar toda la ciudad-región, tiene que servir para algo. Y esa ciudad tiene que ser segura, tiene que ser útil en todos los sentidos, tiene que ser
digamos, enfrentarse al gran problema que tenemos las sociedades, las desigualdades. Tiene que ser una ciudad que económicamente genere actividad, porque los territorios acumulan capital, son como un gran, digamos, condensador económico, y el cual hay que generarlo, hay que saber repartirlo, hay que proyectar el futuro y muchas otras cosas más. Pero me paro en la tercera concepción de la ciudad, más allá de la dispersa, de la útil, es el de las señas de identidad. Las señas de identidad de Asturias, y hay gente que me ha dicho que Asturias es una entelequia, que tampoco existe como los concejos. Lo que existe son las Asturias, es decir, cada uno tiene una visión de Asturias de una manera claramente diferenciada. Hay bastantes interpretaciones, hay los académicos, yo a los que les sigo, y hay una teoría, hay una manera de ver esto que es, como el proceso de revolución industrial no fue tan potente como se produjo, por ejemplo, en otras partes del norte de España, ha quedado una dobles identidades, que serían la de la revolución industrial, que está asociada a la urbanización de la ciudad, y ha quedado una seña de identidad muy ligada al medio rural. Las cuencas se sabe muy bien, el minero repartía su actividad en la mina y a la vez repartía su actividad en su lugar de producción, su casería, donde fuese. Entonces, esa doble identidad sigue permanente, pero es que el gran problema, en los momentos que la internacionalización, unos le llaman neoliberalismo, llamémosle como queramos, pero que la economía no para y que esto cada vez va a mayores beneficios, mucha gente se está refugiando, que igual no le tenemos por qué llamar nacionalismo, pero se la aproxima. Y entonces ver cómo hay procesos que se están dando en la izquierda de conformarse casi como partidos nacionalistas, por mi tradición, que sé de eso bastante, que procedo de Euskadi con Esquerra, sé muy bien lo que pasa, que es imposible de juntar, imposible. Y entonces se están haciendo partidos nacionalistas pensando que es el único mecanismo de cohesión de todas las estructuras de intereses de clase. Y yo ahí discrepo. Para eso me han llamado, además avisé. Ayer le dije a Fernando, yo voy a hablar de eso. Sí, tú habla de eso. La izquierda solo tiene una salida, en la ciudad. Por la ciudad y con la ciudad. Y esa es la clave. Ni el Estado, ni la... Y no me toca a mí, no quisiera pisar a los demás, un Estado federal en España de 17 comunidades autónomas, me entra la risa floja. Es literalmente imposible que haya un Estado federal en España de 17 comunidades autónomas. Es imposible, porque no son ni autónomas en sí mismas y con unas desproporciones de renta brutal. Es decir, a lo más que se pueden parecer, pues no sé a lo que se podrían parecer. Es una transformación de lo que es los concejos en Asturias, pasarlo a la suma de las comunidades autónomas, y la suma de las comunidades autónomas llega a España, que es otro de los grandes problemas, que se puede trasladar perfectamente. Hay proyectos teóricos, los gobernados por el PP, es evidente que para ellos son diputaciones, no hay ningún proyecto en ninguna de sus comunidades autónomas, ninguno, simplemente gestionan lo que de alguna manera les viene diferido por parte del Estado. Y sí que yo creo, y además creo que, o por lo menos apuesto a ese futuro, que Europa se conforme como unos estados federales. Ahí es donde está el pueblo, y eso es muy importante. ¿Y por qué digo todo esto? Porque, como digo, yo vengo vendiendo un libro que se llama, como he dicho antes, Modelo de Región, de Ciudad-Región, perdón, Modelo Territorial Autonómico Principal. Y solo voy a leer esto, que es una cita de un gran arquitecto, y no me quisiera extender más allá porque prefiero luego que en los debates o las preguntas puedan leer. Y dice, los modelos nacen del análisis e investigación de la realidad concreta y la sintetiza. Esto lo dice un gran urbanista, que no es mi caso, que me llama urbanista con palabras mayores, que es de Manuel Solá Morales, que murió hace poco, y es una persona muy poco conocida, pero que es el gran arquitecto y el que estuvo detrás de, para que la gente lo sepa, detrás de Oriol Bohigas en la Barcelona del 92. Nadie lo conoce, pero fue el verdadero ideólogo de todo lo que pasó en Barcelona. Lo que pasa es que Bohigas, con su personalidad arrolladora, pasó por encima de Manuel Solá Morales y de todo lo que se pasaba. Eso es lo que realmente, a mi modo de entender, nos debería preocupar. Y eso, para bien, para mal, para regular,
para discusiones, para no discusiones, no hacen falta estructuras, que no os vendan motos. Estaba un día en un bar, leyendo el periódico. Detrás, unos tíos leyendo. Área metropolitana, central. ¡Hostia! Otro chiringuito más. Ese chiringuito se llama gobierno regional. Ahí es donde tiene que estar todo el bacalao. Ahí. Y hay que hacer y construir Asturias como una región metropolitana con un plan de proyectos que están perfectamente definidos y que sabemos todos cuáles son. Lo único que hay que llegar es a acuerdos, a pactos en la Junta del Principado. Todo lo empezó él, que conste. Y enfrentarnos a un gran problema que tenemos ahora, o que podemos llegar a tener, como este, que es el de la vivienda, porque la gente solo ve la vivienda como una cosa que históricamente nos enseñaban a nosotros, a los arquitectos. Si luego tengo tiempo, pero preferiría centrarme de dónde viene, que bueno, que la vivienda era un bien de uso, se utilizaba entonces, y que era un mecanismo de ahorro de las familias, y luego se podía transformar en un bien de cambio. El problema ahora es que es un activo financiero. Y un activo financiero, pueden decir misa cantada, pero al que tiene ahorros en una cuenta corriente, en bonos del Estado o en lo que quieras, el Estado no te entra y te los expropia y te lo interviene. Ahí está. Y si alguien constitucionalmente, otra cosa es que esté de acuerdo o no con la Constitución, se arma de viviendas y se arma de no sé qué, pues dice, oye, yo en vez de tenerlo en bonos del Estado, lo tengo en esto. Entonces, el problema de la vivienda, como no tenemos mecanismos de intervención, o por lo menos yo los desconozco, tenemos la oportunidad en Asturias de, por definir una ciudad diferente a lo que es Madrid, porque Madrid es una ciudad-región de libro, lo malo es que centrifuga y centrifica todo, es decir, Madrid es España y España es Madrid, y nos dejan a todos, y además, ala, venga, todos para Madrid. Acabo con esto, o conformamos, y ya de aquellos años en la transición ya hablábamos de ello, la ciudad lineal del norte, que es la confederación de la cultura industrial de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, o nunca conseguiremos la suficiente masa crítica para poder competir, digamos, en todos los mercados. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Lo mejor es que toméis la palabra si queréis, si tenéis algo que preguntar o algo que decir, y a la vez rellenamos en ese diálogo que ocurra algunos de los huecos que quedan en el planteamiento. ¿Hay alguno? Y puede haber alguna visión incluso más optimista. No la descarto. Hay que utilizar un micrófono porque esto está siendo retransmitido en streaming y es la manera de que quede registrado. Bueno, lo primero, felicitaros por las intervenciones. Y bueno, yo vengo siguiendo todo esto del área metropolitana hace tiempo, jornadas que hicisteis desde el Colegio de Arquitectos, bueno, infinidad de charlas por medio de Asturias, ¿no?, sobre el área metropolitana. Y siempre figura el mapa de las cercanías asturianas. Pero está igual que en el 2002, que se firmó el acuerdo para suprimir la estación ferroviaria de Gijón. A día de hoy no hay todavía ni un diseño de la estación intermodal. Por supuesto, ya no hablamos de la penetración. Por lo tanto, cuando habláis del área metropolitana y la movilidad, que es fundamental y es la que delimita claramente lo que es el área metropolitana y hasta dónde se conforma, pues así difícilmente podemos avanzar en ese sentido. Y las ciudades se hacen totalmente imposibles para el vehículo, con una sangría económica hacia el ciudadano criminal. Un ejemplo claro también de la falta de colaboración fue Oviedo siempre. Oviedo, cuando se creó el CTA, no entró dentro del consorcio de transportes. Entró hace pocos años y sacrificaba a todos los estudiantes que iban a estudiar a Oviedo a tener que pagar 2 veces el billete. Sin embargo, iban a Gijón y con un billete único servía. Por lo tanto, hay que hacer muchas cosas
para favorecer la implantación y el desarrollo de esa área metropolitana. Y Siero aquí, yo creo que somos un ejemplo a la hora de tener una visión metropolitana de todas las cosas. Desde el ayuntamiento todo se hace pensando en el área metropolitana, no simplemente en Siero. Precisamente por esa falta de colaboración de otros municipios miopes en ese sentido, hace poco perdimos 5 millones de inversión y de posible transformación de la trama de las 634 en una trama interurbana. Por lo tanto, por eso es fundamental el que haya alguien superior a lo que son los municipios y no corten el desarrollo de ese área metropolitana y las infraestructuras para poder desarrollarla, porque si no, mal vamos. Voy a pediros que sigáis interviniendo, porque así después las respuestas pueden ir sintetizando lo que se dice desde vuestra parte. Si os parece, el que quiera tomar la palabra, que lo haga ahora también. Muchas gracias. Efectivamente, hay puntos bien contrapuestos entre la postura, muy bien define Oviedo lo de académica, y las otras posturas. Eso me parece interesante. De todas maneras, el área metropolitana en Asturias ya suena a cuerno quemado, porque tantas veces reiterado desde los 70 en adelante y no avanzamos. Claro, la estructura urbana, por ejemplo, las dos grandes ciudades de referencia, que pueden ser Oviedo y Gijón, a nivel de tamaño son ideales. No llega a 250.000 cada una y se puede generar un equilibrio. Yo creo que la palabra que tenía que existir de fondo en este discurso es el equilibrio territorial. Es decir, tiene que haber un desarrollo armónico y tiene que haber una serie de normas que sean consecutivas en cada uno de los lugares, porque si las normas de urbanismo son diferentes, entonces no generamos un modelo que sirva para coordinar el efecto. Y luego yo percibo casi siempre, que me perdone Rubiera, en los análisis económicos siempre hay un déficit de perspectiva espacial. Entonces, el tener la connotación con el espacio es muy importante, igual que el modelo de desarrollo económico, porque claro, si priorizamos exclusivamente el comercio, no estamos generando las actividades básicas, que son las exportadoras, son las que generan realmente la riqueza. Entonces, claro, potenciar eso, claro, es muy interesante que habéis subrayado el tema de la movilidad. Sin accesibilidad y movilidad no se puede desarrollar ese equilibrio. Entonces, efectivamente, yo coincido más con ciudad-región que con otro modelo. Entonces, el problema de fondo, y Fernando lo sabe bien porque hace ya tiempo que se habla del tema, es que nadie quiere ceder una peseta de todos los implicados en el asunto, como son las grandes unidades más grandes espaciales, y la ubicación no solamente es un argumento. Las teorías de Cristales y de Loos y de distribución territorial, los sistemas hexagonales siguen funcionando y aquí claramente no hay un centro motor de referencia. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Gracias por, gracias por las exposiciones que nos habéis hecho y quería hacerles una pregunta muy concreta. Habéis hablado los tres, de hecho, de una cuestión fundamental, según decís, y prioritaria, que es la movilidad dentro del área. La movilidad. ¿Cómo veis vosotros que en los próximos años, o cuáles creéis vosotros que en los próximos años deberían ser los pasos a dar precisamente para garantizar esa movilidad vertebradora del área metropolitana? Bueno, pues respuestas. ¿Empiezo yo? Sí. Gracias. Bueno, primero,
estoy fascinado porque creo que es difícil darse cuenta, pero creo que Tachi y yo hemos dicho lo mismo, solo que Tachi lo ha dicho muy bien y yo lo he dicho más, lo he dicho peor. Pero básicamente han sido las mismas conclusiones. Y luego creo que todas las intervenciones que ha habido en la misma dirección. Es decir, que hay un consenso bastante grande. Permitidme que os traslade a mi debate interno, en el fondo, ¿no? Cuando en su momento Fernando lideró ese proceso de creación del área metropolitana y nos sentamos varios a reflexionar sobre cómo tendría que ser ese área metropolitana. En aquel momento estaba completamente convencido, así no sé, la idea fue un conjunto de interacciones entre los que formábamos parte de aquel equipo, pero al final acabábamos, yo creo, todos bastante convencidos de que necesitábamos una estructura institucional y montamos y propusimos esa estructura institucional en aquel momento, ¿no? Y creo que las razones tienen que ver con una de las intervenciones que ha habido, es decir, necesitamos limar las diferentes posturas de los distintos municipios y necesitamos una estructura que permita que todos los municipios que van a formar parte de ese área metropolitana al final estén plenamente satisfechos con los proyectos que se iban a desarrollar dentro de ese área metropolitana. Es decir, la idea era, no se trata de impulsar los proyectos desde arriba y luego encontrarte una resistencia a los municipios desde abajo, a veces incluso justificada y otras veces siempre justificada, pero a veces con motivos ciudadanos y otras veces a lo mejor con motivos de preservación del presupuesto y de la capacidad de influencia de cada municipio, ¿no? Entonces yo en ese momento creía y sigo creyendo que esa estructura institucional es necesaria porque sería el lugar de debate flexible, al margen de instituciones más inflexibles, con unas normas de unanimidad, se había desarrollado, con una asesoría técnica permanente de un consejo donde la universidad jugaba un papel importante. Me parecía que era un modelo fantástico para que, según se iban implementando las políticas, eran el resultado de una discusión de esas políticas y al final todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, todos los municipios básicamente y todas las estructuras sectoriales que estaban afectadas, pues estaban conformes con esa idea, ¿no? El problema es que es tan difícil armar eso, es tan complicado y necesita un liderazgo político que se da en tan pocas ocasiones, se dio en ese momento y no estoy seguro de que se pueda dar con facilidad en otra ocasión, que es lo que me lleva a esta situación ahora de que pienso que un modelo diferente de impulsar políticas sin buscar una estructura en donde se debatan y se discutan puede ser más eficiente. Y a lo mejor me vuelvo a equivocar, luego nos ponemos en marcha ese modelo y tampoco funciona, pero sería más eficiente. Y entonces a partir de ahí simplemente es identificar 2, 3 políticas clave a partir de las cuales se arrastren otras que sean a lo mejor más complejas de poner en marcha. Y una de ellas, y estoy enlazando las preguntas que ha habido, ¿no? Una de ellas es la movilidad. La movilidad, la accesibilidad, como lo queramos llamar, ¿no? No es un problema simplemente de movilidad, lo afecta a todo, lo afecta absolutamente a todo. Afecta al precio de la vivienda, porque si tenemos un modelo de movilidad súper eficiente, disparamos el suelo disponible y la calidad de ese suelo en todos los términos, afecta a la eficiencia del territorio, afecta al rendimiento laboral. No es lo mismo llegar al trabajo después de 45 minutos de atascos que llegar al trabajo después de 20 minutos de una lectura agradable en un tren. Es completamente distinto. Entonces, todo se ve afectado y, por supuesto, de una manera especialmente clara el medio ambiente. No es lo mismo mover 300.000 personas en vehículos privados que mover 300.000 personas en trenes. No es lo mismo, ¿no? Y lo más fascinante es que todo el entramado, y por eso sale una y otra vez la estructura de metro, porque todo el entramado está ahí, falta solo un 10% y falta una coordinación y la mayor parte del entramado ferroviario está ahí por una casualidad histórica, ¿no? Entonces, retomando un poco cómo lo ha planteado Tachi, que ha sido fascinante, ha sido un discurso redondo, retomando ese discurso redondo, es cierto que hay toda esa tendencia histórica, pero también es cierto que de repente llegan ciertas infraestructuras que o la refuerzan o la transforman o la alteran, ¿vale? Y una de ellas, por ejemplo, ha sido la Y. La Y ha sido una infraestructura que de repente es la que crea el área metropolitana. Aunque sea cierto que la tendencia histórica, la realidad del área metropolitana aparece con la Y, ¿no? Y
Otra infraestructura que podría transformar de nuevo el área metropolitana y convertirlo en otra realidad completamente distinta es el metro, ¿no? Convertir el sistema de cercanías en un metro eficiente. Entonces, solamente una imagen, pensar cómo sería de impresionante que alguien que viva en la Corredoria esté a 20 minutos de la playa de Salinas, ¿vale? Eso es técnicamente posible y fácil, ¿vale? ¿Cómo sería de impresionante que alguien que reside en Siero, en una urbanización de Siero, esté a 5 minutos del centro de Oviedo y a 15 minutos de menos, 10 minutos del centro de Gijón, ¿vale? ¿Cómo sería eso de impresionante de repente disponer de eso, ¿no? Es decir, que yo resido en Siero y estoy a 10, 15 minutos de Gijón, del centro de Gijón, a 10, 15 minutos de la playa de Gijón, a 25 minutos de la playa de Salinas, a 30 minutos del aeropuerto, ¿no? Llego al aeropuerto de Asturias y estoy a 20 minutos del centro de Oviedo, a 20 minutos del centro de Gijón, a 40 minutos de Mieres. Es una transformación radical. Cuando empezamos a pensar en eso, empezamos a darnos cuenta de la dimensión que supondría eso, desde todos los puntos de vista. Acceder a una playa es un recurso, acceder a una playa en Asturias es un recurso limitado a todos aquellos que tengan un coche. Y nos damos cuenta que no es toda la población, no solo por motivos económicos, ¿no? Entonces, de repente, podemos acceder a una de las playas más bonitas de Asturias desde cualquier punto de la región, la de Gijón o la de Salinas, desde cualquier punto de la región, en prácticamente nada, ¿no? En tiempos... Y el aeropuerto, ¿no? ¿Para qué necesitamos un AVE con un aeropuerto potente? ¿Para qué necesitamos un AVE que vaya parando en todos los sitios y podría parar en un punto central y desde ahí ¡fium!, lanzarse a todos los lugares, ¿no? La estructura de una movilidad eficiente a través de un ferrocarril supondría una transformación impresionante de la región, ¿no? En todos los sentidos. La segunda política que yo veo fundamental, anticipándonos al problema, en este caso estamos por detrás del problema. En política se actúa, bueno, nosotros estudiamos, otros actuáis, ¿no? Pero se actúa resolviendo problemas o anticipando problemas, ¿no? El de la movilidad es resolver un problema. El de la vivienda es anticiparse. Aquí es anticiparse al problema. Todavía no tenemos de verdad un problema de vivienda en Asturias en los términos en los que lo tienen en otras zonas de España. Todavía no lo tenemos, pero lo tendremos muy rápido, ¿eh? Ya empezamos a tenerlo poquito a poco y lo tendremos muy rápido. Entonces, es muy difícil articular una política de vivienda eficiente si antes no hemos articulado una política de movilidad. Es muy, muy difícil porque estamos restringidos a las limitaciones de movilidad y entonces cuando la renta del suelo se convierte en fundamental, el suelo se convierte en tiempo o la posición se convierte en tiempo. Si el tiempo nos permite expandirnos, la renta del suelo ya no es tan trascendente, ¿no? Y empezamos a disponer de un espacio mucho mayor. Y tercer lugar, inmediatamente detrás de esto, es de la movilidad de la vivienda, tendría que ir la planificación, porque lo que no podemos es que los espacios se nos vayan quedando y que de repente al lado de una zona residencial tengamos una zona industrial, ¿vale? Al lado de una zona comercial haya unas infraestructuras que la comunican muy mal. Es decir, realmente deberíamos de planificarnos para que las zonas comerciales estén muy bien comunicadas, por tren, no por carretera, las zonas industriales estén un poco separadas de las zonas residenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también que vayamos preservando los espacios naturales en el centro. Preservamos muy bien los espacios naturales en la periferia, pero estamos sacrificando los espacios naturales que tenemos en el centro y tenemos que empezar a pensar dónde van a ir los parques del área metropolitana porque los necesita, ¿no? No vaya a ser que al final el parque del área metropolitana sea los Picos de Covadonga y que tengamos que... Y entonces acabaremos con un modelo parecido a Oviedo, donde los parques más grandes están todos fuera de la ciudad, no hay parques dentro de la ciudad, ¿no? Entonces ese es el modelo que tenemos que evitar para el área metropolitana. En ese espacio tiene que estar... Es decir, que la tercera política para mí es la política de planificación, pero quizá en ese orden. Primero movilidad, segundo vivienda, tercero planificación. Hay una palabra más, ¿eh? Y te doy la palabra también. Y aprovecho porque seguramente puedo introducir una visión optimista sobre un aspecto, si me permitís. Allí. Bueno, gracias por la visión que nos estáis enfocando y yo quiero hacer dos preguntas, ¿no?
sobre lo que es esa área metropolitana de Asturias que se pretende de cara al 2050. Yo he conocido el área metropolitana hace 35 años del Gran Bilbao. La pregunta es, ¿la gente que vive en esas áreas metropolitanas es más feliz que la gente que vive en las zonas rurales? Esa es la primera pregunta, ¿no? Porque yo lo que estoy observando, por la explicación de Rubiera, es que va todo en base al sistema económico, no enfocado a la calidad de la vida de la gente. Porque si la gente es más feliz en las áreas metropolitanas, como el Gran Bilbao, ¿por qué todos los vascos ahora ya llegan a Vegadeo? Intentaré contestar todo, aunque la tuya que has metido esto, eso da para más, porque eso hablar de la felicidad tiene su tela. Perdón, ¿qué es? No, es que no tengo. Sí, sí. Yo, que soy optimista y muy pragmático, creo que estamos aquí para aportar. El urbanismo, como bien sabes, Tachi, es competencia municipal. Es competencia de ayuntamientos, el urbanismo, que viene en la ley, y luego tenemos en el ámbito autonómico en la Consejería de Infraestructuras, que antes era de Infraestructuras, pero tenemos la cuota que es la que controla el urbanismo en los territorios. Es decir, la planificación existe. Está muy planificado el urbanismo en Asturias. Yo diría que demasiado planificado. Por lo tanto, yo creo que el área metropolitana, desde el gobierno regional, se puede desarrollar el área metropolitana y hay mecanismos e instrumentos para ir haciendo todo lo que estamos hablando aquí. La ciudad Astur, yo recuerdo, Tini Areces, en Siero, se hizo una reserva de suelo de interés supramunicipal porque desarrollaron en el entorno del Parque Principado 1 millón de metros cuadrados reservados por un proyecto de interés supramunicipal en el que iba una ciudad para que hubiese vivienda en el mercado y el Metrotren, que no sé si lo recordaréis. Y ese fue un proyecto muy interesante de un gobierno socialista con una visión de área metropolitana, llamémoslo área metropolitana, Ciudad Astur o la Asturias del 2050. Pero hay proyectos que desde los gobiernos regionales se pueden desarrollar y que debemos de desarrollar que responden a todo lo que estamos aquí hablando. Vivienda, se puede utilizar suelo y se puede planificar el desarrollo de suelo en el centro de Asturias, que es donde la gente quiere vivir para poder trabajar, y se puede desarrollar Ciudad Astur y se puede implantar Metrotren o lo que consideremos oportuno. Nosotros tenemos los mecanismos para hacerlo sin necesidad de que, si no encontramos cómo desarrollar una área metropolitana entre todos, se puede buscar una vía que sea que desde el gobierno regional planificar a poder ser en colaboración con los municipios, pero si no, tiene los mecanismos para hacerlo. En Siero, 1 millón de metros cuadrados de interés supramunicipal de reserva del suelo para desarrollar todo esto que estamos hablando. Y que no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque, claro, para hacerlo hay que financiarlo y hay que tramitarlo, pero la posibilidad existe para hacer todo esto que estamos hablando. Igual que el Metrotren, se puede hacer. Desde Lugones ya se va en 5 minutos a Oviedo, y es Siero. Y ya se va en 20 minutos a Gijón, eso ya existe. Ahora, desde Pola no, porque Feve no funciona bien. Entonces, claro, lo que hay que hacer es invertir. Luego esto, pero de todas las primeras preguntas voy a intentar, por la parte que me ha tocado en la mesa, voy a poner unos ejemplos que nos permita entender muchas veces no por qué se tienen que hacer unas cosas y otras, por qué no se hace. Me interesa últimamente cada vez más, es decir, cuando hay un accidente hay gente que se acerca a ver la sangre y yo me acerco a ver a la gente por qué ve a la sangre, ¿no? Me preocupa más ese segundo minuto. A ver, cojamos 3 ejemplos de los 3 núcleos mayores. Oviedo, Gijón y Avilés. Uno tiene Jove, el otro tiene la Ronda Norte y el otro tiene soterramiento de las vías. Bien. Daros cuenta que parece que el que es responsable de solucionar ese problema es el alcalde o alcaldesa y que el gobierno regional está para echar una mano. Y si es el caso, para ponerlos en contacto con el Ministerio de Fomento o el que corresponda. Pues yo digo, pues no, es justo lo contrario. Jove lo tiene que hacer el gobierno regional en colaboración con el Estado. Y
tiene que participar en la gestión urbanística el ayuntamiento, pero no a la inversa, la alcaldesa. A ver cuándo me lo resuelven, joder. Cojonudo, así gobierno yo. Bien, ¿qué es? ¿Inacción del gobierno regional? Bueno, ¿alguien se ha para pensar que tanto el gobierno municipal de Gijón como el de Oviedo tiene replicado el gobierno regional? Lo tiene replicado, tiene las mismas direcciones, las mismas jefaturas de servicios, los mismos tal, y casi me atrevo a decir hasta los mismos funcionarios. Eso me reitera que Asturias es una confederación de concejos. Una confederación, tiene su tela, y la confederación y el nacionalismo, ahí le anda, que todavía lo tienen por resolver los americanos. Entonces, de esos tres problemas, uno, fíjate cómo está, joven, no, a mí que me lo resuelvan, y todo el mundo mira para el Estado. Y allí está el consejero de infraestructuras y su viceconsejero mirando, no sé para dónde, a ver a quién resuelve. Hacer llamadas de teléfono. Ellos es el cometido, a eso me refiero, esos son los proyectos regionales, no hace falta ni cambiar leyes, ni montar ningún chiringuito, con perdón por la expresión, ni ninguna... Es decir, es una acción de gobierno regional. La Ronda Norte. Acá, oiga, a ver si me hacen la Ronda Norte. Y hay algunos que les decimos, pero es que esa Ronda Norte no hace falta. Dice el pero como total me la hace el Estado y me sale gratis, pues que me la haga. Gobierno regional. Ah, no, nosotros apoyamos. ¿Apoyáis el qué? No, apoyamos. Tú dirige y oye, con misterio, que no hace falta. Y esos 500 o 600 millones de euros los llevamos para otro lado. ¿De acuerdo? Bien. Avilés, exactamente lo mismo. Entonces, son la prueba del 9, de que no hay gobierno autonómico. Hay diputación, pero no hay gobierno autonómico. Y en ese ejemplo tal. La persona que decía, por evidentemente, es decir, lo más clave, por eso es parte de la accesibilidad, es el ferrocarril. Es decir, yo no voy a poner en la misma altura si es más importante la plataforma, digamos, de la autopista de Albuerna o el ferrocarril del norte. Pero si queremos cohesionar Asturias, hay que hacer el ferrocarril interior, que hay proyectos. Antiguo FEBE ya hay proyectos desde hace igual 20 años para llegar a una velocidad de 150 km/h. ¿Por qué no se hace? Eso es una cosa que el gobierno regional tiene que presionar donde sea, donde se tenga que mover. No es una cuestión de los concejos implicados. Eso es acción de gobierno, ni siquiera es de diputación, es de gobierno regional. Y alguien dice, pero joder, la diputación en los años tal hizo el hospital, hizo la Y y tal. Pero a alguien se le olvida una cosa que era muy importante, que estábamos en franquismo. Y en franquismo no había ni gobierno regional, ni había diputaciones, ni había nada. Había gente que decía, oye tío, tú ahí, ponía el dedo, hay que hacer eso, porque eso nos da más carbón, nos da más manteca y nos da más no sé qué. La primera vez que asumieron el alcalde de Oviedo y el alcalde de Gijón, que iban a ser unos barrios de un área que no se sabían definir, pero que era metropolitana, ¿por qué lo asumían? Porque venía dirigido de Madrid, nombrados por el Ministerio de Gobernación que entonces se llamaba, y ellos asumían lo que venía de Madrid. Pero es que estamos en democracia, esa es la diferencia. Y en democracia, lo primero que tenemos... Han pasado 44 años desde el Estatuto de Autonomía, que es del 81, y la autonomía aquí no se ha sentado. No hay ni siquiera mentalidad autonómica. Asturias sigue siendo la suma de concejos. Entonces, que Gijón actúa así, que Oviedo actúa así, o que Avilés actúa así, pues es una cosa, para los que venimos de otro lado, que pecamos de lo contrario, pues te quiero decirte, nos resulta cuando menos chocante. Pero yo creo que esos ejemplos significan muy bien por qué no se hace. Contestar a la felicidad, ¿qué quieres que te diga? Yo lo que digo es que el modelo que yo defiendo de ciudad-región y un sistema en red, lo que sí permite son dos cosas o tres. Una, que tú puedas vivir en sitios donde por movilidad, por accesibilidad, puedas acceder y tengas, porque ahí entraríamos en un debate, digamos, casi nominalista o académico, que no existe medio rural. Hay gente que vive de lo rural, pero no hay medio rural. La cultura que tenemos ya es todo el mundo es urbana, estemos donde estemos. Entonces ya es un debate. No, la cultura es urbana, queramos o no. Es como el que se niega a aceptar de que los activos financieros no me gustarán, pero están. Existen, es como las meigas. A ver las ailas. Tú no crees en ellas o no crees en ellas, pero a ver las ailas. Pues esto pasa un poco lo mismo. Entonces,
Lo que tenemos que tener es la oportunidad de que montarnos, eso nos permite una calidad de vida inmensa. ¿Por qué? Fundamentalmente. Porque si está todo a media hora, el famoso RIA en Bilbao, que se llama RIA Bilbao 30, era porque no tenía que estar nada a más de 30 minutos. Si llegamos a conseguir que nada esté a menos de 30 minutos, tenemos la gran oportunidad vital más importante que tenemos en esta vida, que es poder elegir. Y poder elegir hoy en día, porque todavía hay gente que defiende el franquismo. Bueno, la prueba está que no hay ningún joven aquí. Cuando digo joven, como no sea yo, pues quiero decir que digan que el franquismo se vivía mejor, pues es sintomático. Es decir, cuando no podías elegir, pues bueno, no sé qué democracia podemos estar viviendo eso. Con lo cual, no es que no te quiera contentar, es que entraríamos en un terreno muy difícil. Lo que sí te digo que el sistema que yo defiendo de ciudad-región, porque he dicho que vengo a defender el libro, por lo menos es más accesible y además permitiría dotar de servicios sitios. Y antes se me ha olvidado y es fundamental. La vivienda no es la vivienda por la vivienda. Aquí todo el mundo está hablando de población. Hay que asentar a la población en sus lugares. Hay que evitar que no se despueblen. Hay que evitar tal. El mejor sistema para asentar a la población está clarísimo. Es la educación, primaria y secundaria, que no la universitaria, y la vivienda. Y tendríamos un modelo territorial inconmensurable. Bien, que no me he olvidado de ti. Ahí voy. Como eres listo, no es que no hayas entendido lo que estamos diciendo, sino que tú dices, como yo estoy en el centro del centro y soy el que dispongo, como el que diría el otro, como lo mismo que hay activos financieros, hay activos de suelo. Y el que mayores activos de suelo tiene, entonces tú eres tú. Te dices, joder, venid todos para acá. Como vengáis todos para acá, pues aquí os dejo yo un millón. Vamos, has traído ¿cómo se dice? Esto es lo del campo de fútbol, la ciudad deportiva del Oviedo. Pues mañana te traes, bueno, solo te falta traer el superpuerto y ya lo tendrías todo aquí metido. De tal manera que, claro, la situación estratégica es fundamental. Pero no hablamos de eso y tú me entiendes perfectamente. Tú lo que pasa es que aprovechas que el Pisuerga pasa por Valladolid y dices, oye, veniros para acá que yo pillo cacho. Pues no, es decir, Siero es un lugar estratégico por excelencia, sin lugar a dudas, por todo. Pero como me decía el otro día uno, que además es de la banda, decía, todo hay que meterlo a Siero. Y digo, ya, y entonces nos vamos todos, ¿a dónde nos vamos todos los demás? No quiero discutirte lo de Amazon porque entraría para rato. Yo, particularmente, que conste que no lo hubiese puesto en Siero, ni de coña. Porque precisamente otra de las cosas que esa mirada o modelo de ciudad-región que debería tener el gobierno vasco, el gobierno, digamos, del Principado de Asturias, para hacer sus planificaciones, sus inversiones, a veces no es el lugar más idóneo de suelo o de accesibilidad, sino de proteger tal. Yo particularmente, para que no haya ninguna duda, lo hubiese colocado en Mieres. Porque la política territorial, si tenemos una concepción de ciudad-región, no es que tiene que ir todo al centro, porque si tiene que ir todo al centro, que es lo que tú defiendes, ojo, como alcalde, yo no te voy a criticar que quieras meter todos los goles tú solo, pero bueno, algunos también sabemos jugar fútbol. Entonces, en ese sentido, y además encima somos del Atlético, eso faltaba, entonces, a veces hay varias variables en esto. Y yo creo que haber llevado a Amazon a Mieres, con terrenos que además aporta UNOSA y en lugares estratégicos, porque Amazon no por eso hubiese perdido su carácter estratégico y tal, pero no quiero entrar ahí, te lo pongo simplemente como ejemplo. Está aquí, funciona, yo no me voy a meter, o ahora va a venir costo, lo que sea, es decir, yo ahí no entro, pero lo que yo defiendo es que el gobierno regional tiene que tener el modelo en la cabeza para tomar sus decisiones y participar en la toma de decisiones e implantar el modelo autonómico, no el hecho de que monte una estructura. Otra cosa que estamos totalmente de acuerdo, porque eso trabajamos juntos, que hombre, sí que se necesitaría, si hay que cambiar mentalidades, que es una cuestión generacional, de varias igual hasta generaciones, pues que habría que crear y se aportaban en su momento pues comités de estudio, comités de participación. Asturias tiene un déficit llamativo que a todo el mundo le habrá llamado la atención, por eso se crea esa confusión, se me había olvidado antes y es bueno que alguien reflexione sobre ello. Cualquier diputación en comunidades autónomas que es multiprovincial,
tiene su asamblea de la Diputación, que son los representantes de los alcaldes, digamos, aunque sea de una manera indirecta. Aquí se quiere cubrir con la Federación de Municipios, pero no es lo mismo. Entonces, la Junta no puede suplantar lo que es el poder real de los municipios que debería tener la Diputación. Pero por el hecho de que no la tenga, no puede ser que suplante y que inhabilite al gobierno regional para poder intervenir supramunicipalmente. Entonces, es un problema de modelo. Es decir, aparte de leyes, que eso sí, leyes, no sé cuántas hay. Ayer me dijeron, en una comida que tuvimos nosotros, y uno dijo que había en España, no sé, a mí no me lo creí, pero dijo, textualmente, cuando dijo 450.000 leyes. Se habían hecho en 44, ¿cuántos años llevamos de Constitución? Pues 47 años que llevábamos 450.000 leyes después de la Constitución. Yo no me creo, con 44.000 ya me sobra. Pero 400 y pico mil leyes, que sabemos, está muy bien. En Asturias hay gente, y además el gobierno regional, y yo además, no es un problema de que no trabajen, que no hagan lo que tenga que hacer, que todo lo que sea, que ellos creen que eso es gestión, con un modelo de administración, y por eso es de alabar tu iniciativa en Siero, que tú pasas del modelo de administración burocrático de ventanilla. La administración de aquí funciona, es decir, ante demandas yo te doy respuestas. No, muchacho, es que la administración tiene que darle otra vez la vuelta. Darle la vuelta y decir, no, yo tengo que tomar la iniciativa. Yo no tengo que esperar que me venga uno a la ventanilla y pedirme algo y yo darle respuesta. Yo tengo que generar actividad, yo tengo que generar esto, tengo que generar lo otro. Y eso lo tiene que hacer alguien que tenga un modelo. Es que yo gestiono muy bien, pero gestiones muy bien ¿el qué? Joder. Yo cada vez que oigo la palabra gestión, que es la que se ha puesto ahora de moda, como Goebbels, me entra ganas de meterle mano a la pistola. ¿Qué gestión? Joder, si aquí lo que hace falta son modelos. Y dicho de alguna manera, y perdonad que me caliente la boca, pero bueno, es lo que llevo aquí, hay que hacer política, cojones. Vale. Bueno, esto tiene una hora determinada de funcionamiento y podéis imaginaros lo bien que lo pasé cuando montamos este... Sí, por supuesto. Sí, no quería interrumpirte, Fernando. No te preocupes. Solo a modo de cierre por mi parte, es que quería matizar un par de cuestiones y que vienen en relación con una de las preguntas que se han planteado. Uno, sobre el optimismo. Os quería trasladar mi idea de que por primera vez en muchos años, y muchos ya lamentablemente, ya son muchos, trabajando con la economía asturiana, analizando la economía asturiana, por primera vez en muchos años soy muy optimista sobre el futuro de Asturias. He estado muchos años estudiando la economía, a veces en los informes, yo he trabajado con Juan Vázquez, en los informes de Juan Vázquez, después empezamos con el grupo Inspalinga haciendo proyecciones, después trabajábamos con el grupo Regiolab. Siempre era, vamos a buscar qué dato podemos tomar para que esto no sea un desastre, para transmitir una idea. No podemos tomar el de empleo, no podemos tomar el de movimientos migratorios, todo era un desastre y siempre era cómo conseguimos tomar un dato para no salir constantemente con el traje de enterradores, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo, y cuando hago por primera vez los 2-3 últimos años, observo una serie de indicadores que son extraordinariamente optimistas. Y quería trasladar la idea, no soy pesimista en absoluto sobre Asturias, en absoluto. Tengo una percepción de que hemos tocado fondo, hemos estado mucho tiempo estables en el fondo y hace unos años que varios indicadores muestran que estamos subiendo. El que más me está sorprendiendo es la atracción de inmigrantes que está recibiendo Asturias. Todavía las estadísticas van con un retardo, lo que se percibe en las calles es muy superior a lo que vamos viendo en las estadísticas, pero las estadísticas ya apuntan a algo y los inmigrantes nunca van a un sitio que no funcione bien, nunca. Es una lógica absolutamente normal, ¿no? Entonces, esa es la primera idea. Soy muy optimista sobre el futuro de Asturias y ese resultado de ese futuro es el acierto continuado de políticas por parte de los distintos gobiernos. No, el hecho de que sea muy crítico con algunas cuestiones en mi intervención no significa que no tenga la idea clara y firmemente convencida de que los gobiernos han acertado una y otra vez en algunas de las cuestiones básicas, una y
y otra vez, empezando por el sistema sanitario y el sistema educativo, que es ejemplar. Pero han acertado con infraestructuras fundamentales. Claro que ha habido errores. Aquí y en todas partes. En Alemania también ha habido errores, que no, los elefantes blancos no los hemos construido solo aquí, hay cada uno en Alemania que es flipante, pero ha habido un acierto en las infraestructuras espectacular, y ha habido un acierto en las políticas desarrolladas. De hecho, los indicadores económicos negativos de Asturias son el resultado de las políticas tan bien hechas. El sistema educativo ha formado también la gente que se ha podido ir, ha podido competir en otros contextos y se ha ido, ¿no? Y eso conecta con la pregunta de la felicidad. Es muy difícil medir la felicidad, los economistas huimos de aquello que no podemos medir la felicidad es muy difícil, pero ahí siempre vamos a la idea de Pivot. Pivot era un economista francés de economía regional y él decía, al final la gente vota con los pies. Es decir, si la gente se marcha a Madrid, yo no sé si son más felices o menos en Madrid, pero si se marchan a Madrid es que algo pasa. A lo mejor se es muy feliz en Asturias cuando se tiene empleo o se tiene una buena retribución, pero si no la tienes, al final no importa nada el contexto tan fantástico que tenemos, ¿no? Entonces, las políticas se han hecho también, hemos formado también a la gente que se ha marchado. Ese es uno de los dramas que ha tenido la región, ¿no? Que ha perdido población. Pero os quería trasladar esa idea. Yo soy increíblemente optimista sobre el futuro, lo cual no quiere decir que no podamos todavía mejorarlo un poco más, ¿no? Sobre todo casi más, o sea, la economía asturiana me da la sensación, igual me equivoco de lleno, pero me da la sensación de que va a ir cada vez más acelerada, cada vez va a ir como un bólido, cada vez va a ir más potente. Pero eso no significa que la calidad de vida de la región y la sostenibilidad medioambiental de ese desarrollo vaya acompañando esto. Podemos tener una economía muy eficiente, muy competitiva, vamos en ese camino, pero destruyendo el medio ambiente o destruyendo calidad de vida. Puede ocurrir. Y ahí es donde entran las cuestiones que hemos hablado hoy, yo creo, ¿no? En asegurar no solo el crecimiento, sino la calidad de vida. Cierra el sitio. Sí, perdón. Sí, pues muy es todo bien, muy con interesante. Entonces, bueno, yo quería decir dos cosas. ¿Quieres terminar tú? ¿Cómo? Que si quieres decir tú algo No, al final. no, tranquila, vale. no. Entonces ya digo yo, bueno, en nombre de la Fundación y de todo el patronato, gracias por la participación. Gracias a Siero, este lugar estratégico en el que nos encontramos, por habernos dejado el espacio y en su caso aquí al alcalde. Yo creo que aportasteis vuestras visiones críticas, analíticas y positivas, algunas también negativas, pero bueno, de todo hay que alimentarse. Entonces, aparte de reiteraros las gracias, deciros que bueno, estamos ya casi en el final de estas jornadas que hemos planificado desde el mes de marzo, y entonces la próxima es una conferencia que se celebrará en Oviedo, en la Cámara de Comercio, y el título tiene que ver con algo que también nos ocupa, que es la digitalización, ¿no? La transformación digital en las administraciones públicas. Será, suponemos que muy interesante, y os invitamos a que el jueves 13 de noviembre nos acompañéis. Y bueno, y muchas gracias y a los tres y final. Pues muchas gracias por vuestras aportaciones, por vuestra asistencia fundamentalmente, y espero que haya sido una contribución muy positiva para el objetivo de la Fundación José Barreiro en la elaboración de este plan, de esta nueva visión, de este proyecto. Una nueva realidad y un nuevo proyecto. El 2050 está ahí.